Buenas. Daniela Muy buenos días. Rojas, diputada por el Partido Unidad, direct, creo que es jefe de Jefa de fracción, fracción. y la que acaba de presentar un proyecto reciente al Congreso para buscar una solución a una lista negra que aparece de la Unión Europea sobre eh, la situación tributaria, digamos. Silvia Buenos Castro, días. una especialista en derecho tributario, con muchos años de experiencia. Bueno, vamos a conversar hoy yo acabo de tener una reunión en la que participó un connotado también especialista en derecho tributario y con la viceministra Priscila Fernández, Zamora. Zamora, perdón. Eh, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, primero, hay una situación muy complicada a nivel nacional con toda esta situación del tipo de cambio, con un ministro de Hacienda que dice que dejen en 500 colones ahora el tipo de cambio porque no le alcanza para hacer los cálculos financieros que había hecho y que va a tener que volver al Congreso para hacer una reestructuración del presupuesto. Pero los ministros de Hacienda normalmente todos, ninguno le alcanza el presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque el gasto sigue creciendo, las deudas del país siguen aumentando, los intereses subieron, ¿verdad? Tanto en colones como en dólares, ¿verdad? Hay una situación bancaria que hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que comencemos a tener no solo dificultades en la producción, sino también en el sistema. La gente no puede pagar si suben las tasas de interés. Algunos se favorecieron porque, bueno, debían dólares, ¿verdad? Casi todas las casas y los carros ahora se financiaban. Bueno, siempre se han financiado los últimos 20 años, yo creo. Después de la crisis del tipo de cambio que tuvimos tan fuerte en el gobierno que fue de Carazo, imagínate, bastantes años. Y la economía está media dolarizada, pero hay un nuevo planteamiento que lo que causa es incertidumbre. Y está hablando no de renta global, sino ya de renta mundial. Y así lo dijo claramente la viceministra, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es una reforma tributaria integral. Que el proyecto que habías presentado al Congreso es un proyecto interesante, pero que no cumple con todas las exigencias del Fondo Monetario y de la Unión Europea. Bueno, hablemos. Bueno, lo primero que yo quisiera indicar con respecto a este proyecto de ley y a lo que la viceministra de Hacienda se ha referido, es que justo en la Asamblea Legislativa, y así se lo dijimos al señor ministro de Hacienda, don Novia Costa, cuando fue a hablarnos de la situación que estaba sucediendo con la Unión Europea, era que no mezclara temas. Una cosa son los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que en campaña incluso el señor presidente, mientras fue candidato, habló de una renegociación que iba a existir con el Fondo Monetario de parte de él y que no mezclaran eso con la lista gris de la Unión Europea. Para salir de esta lista gris tenemos tiempo a septiembre del 2023, porque es en ese mes cuando la Unión Europea volverá a hacer la revisión de los países que se encuentran en esta lista de observación. En este momento Costa Rica lo que está es en una lista de observación y que en septiembre se vuelve a hacer la revisión y en octubre aproximadamente me parece que es que se toma la decisión. Entonces aquí estamos ante un tema urgente que no debe mezclarse con el tema de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, porque si mezclamos todos los temas, puede llegar el mes de septiembre y el mes de octubre y Costa Rica no haber resuelto la situación para poder salir de esta lista gris que sobre todo nos trae consecuencias negativas en la imagen como país que estamos proyectando para la inversión extranjera y también para la inversión nacional, para el país como tal.
En este momento estamos en una inseguridad jurídica, entonces no es un error o no es una falta de visión que el proyecto esté presentado solo para el tema de la Unión Europea. Es completamente a propósito. Este proyecto no busca aumentar la recolección en impuestos, no busca aumentar los impuestos. Este proyecto lo que busca es darle una solución al país para que podamos salir de aquí a septiembre. Además, tenemos que tener en cuenta los meses de aquí a septiembre de esta lista gris. No es para el Fondo Monetario Internacional y además todavía estamos a la espera de que se nos indique, bueno, cuáles son esas o cuáles son esos puntos que está solicitando la Unión Europea a Costa Rica para decir que, bueno, que la situación no es la misma que Uruguay. Si la situación no es la misma que Uruguay, ¿por qué no es la misma? ¿Cuál es la diferencia y dónde está el respaldo de esa solicitud de la Unión Europea? Nosotros se lo estamos solicitando al ministro de Hacienda, nos dijo que a finales de la semana anterior, me parece, es que iba a tener una de las reuniones con la Unión Europea donde ya lo iban a ver, pero este no es un proyecto para cumplir con Fondo Monetario y con Unión Europea. Y además, no hemos sido la única fracción legislativa que le ha solicitado al gobierno no hacer esta mezcla de temas. Las discusiones, sobre todo de proyectos que tengan que ver con cambio en nuestra estructura tributaria, llevan varios meses en la Asamblea Legislativa, así que no es una buena medida de presión si el gobierno está pretendiendo decir necesitamos hacer esto y todo de aquí a septiembre, no es la manera correcta hacerlo así. En este momento debemos de enfocarnos en la lista gris de la Unión Europea y también ir trabajando de manera paralela en los compromisos con el Fondo Monetario, pero además en esa renegociación que en campaña se indicó que se iba a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Silvia, ¿qué pensás de eso? Pues definitivamente, bueno, apoyo la posición porque es importante lo que usted primero señalaba al inicio. Ya el país está ahogado. Y cuando yo me refiero al país está ahogado, la inversión, las empresas nacionales e internacionales ya están ahogadas. Tenemos un tipo de cambio que ya estamos llegando a lo que tuvimos hace muchos años, ya casi que a 500 colones, puedo hablarlo como por ahí del 2013 más o menos, o sea, imagínense, hace 10 años estamos llegando a esto. Además de eso, el tema este tema es súper importante. Nosotros, Costa Rica, en relación a otros países, tenemos una carga tributaria muy alta. Incorporar más temas de este tipo en digamos que en esa reforma, que ahorita digamos que prioritariamente lo que tenemos es cómo salir ya de una lista en la que estamos, introducir en ese mismo proyecto otros temas que lo que significa es más impuesto, porque yo siempre digo la palabra es más impuesto. O sea, no es una buena idea para llegar al legislativo y vender la posición de ellos. En este momento, lo que se requiere, como usted bien la diputada bien lo señala, estamos en una inseguridad jurídica, pero por un montón de cosas más. O sea, ni siquiera es por esto. Entonces, salgamos ahorita primero, digamos que en agradecimiento a esas empresas que están en inversión en Costa Rica y que definitivamente lo que la Unión Europea pide es trazabilidad. Es que la Unión Europea lo que necesita es dar una trazabilidad de que aquella inversión que una persona, y ojo, ni una persona, es una entidad multinacional que tiene inversiones en otro país, que realmente se cumpla la imposición, sea en Costa Rica o sea en el exterior, es decir, que se cumpla la no doble imposición. Eso es lo que se necesita. Y es que para nadie es un piropo, una mentira saber que, o decir, no, es que la Unión Europea lo que quiere es que en Costa Rica se graben los impuestos, que se haya más impuestos. Perdón, eso a ellos no es el interés. Lo que ellos necesitan es saber que las empresas o personas físicas o jurídicas residentes europeos que también tienen inversión en Costa Rica, se logra demostrar que pagan impuestos ya sea acá o sea allá, que haya una trazabilidad de todo lo que hay en sí. Entonces, me parece muy bien el hecho de que ahorita se preste atención específicamente a un proyecto que es como, ¿verdad?, salir rápidamente por el tema de lo que nos está pasando con la Unión Europea. Pero no más impuestos, ya el país está ahogado y no solamente en las personas físicas comunes, están las empresas. ¿Qué recibí yo inmediatamente la llamada el otro día cuando salimos con el tema de la Unión Europea de un cliente?
Silvia, es que eras que tenemos un inversionista español y verás que ya nos está llamando y nos está preguntando. Yo sé que me decían, yo sé que es muy rápido que usted me diga algo, Silvia, pero es que eras que ya están preocupados. Eso fue un cliente que me pasó, pero eso le pasa a un montón de empresas. Aquellos inversionistas que tienen acá en Costa Rica alguna participación ya están preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Más impuestos? Ya no. Ya, o sea, hace 3 años tuvimos una ley que precisamente lleva el nombre del objetivo, fortalecer las finanzas públicas. La 9635, tuvimos un cambio fuerte a materia de IVA. Ahora se está evocando un poco al tema de renta. Y están justificándolo por esa situación emergente que salió ahorita. Pero eso no es así. El gobierno tiene no solo que pensar en cómo recaudar, o sea, cómo más impuestos, sino, ok, vamos, soluciones ahorita prioritarias. El tema de lo que está pasando con la Unión Europea, ¿qué se requiere? ¿Se requiere que se le cobre más impuestos? No. O sea, lo que se necesita es ser trazable, con que esas empresas demuestren que efectivamente hay una doble no imposición, porque si hay que demostrar que me gusta mucho la parte del proyecto, el tema del artículo 2 bis de este proyecto que presentó la diputada de su bancada, ¿verdad? El hecho de esa sustancia. De hecho, nosotros en la ley actualmente no tenemos un concepto de sustancia económica, cosa que hemos posiblemente escuchado muchísimo después de los Panama Papers, ¿verdad? Estaríamos introduciendo eso y además hay una declaración informativa, que esa declaración informativa, yo sé que estoy volando un poquito más con la imaginación, porque de pronto no, en aquel convenio que yo tengo de intercambio de información ya tributaria con estos países, ¿por qué no introducir esa misma declaración? O sea, es un tema de enlace simple y sencillo, sí, sin que esto signifique más impuestos. Sin que esto signifique más impuestos. Es que la Unión Europea lo que está buscando, hasta los documentos que se nos entregan a nosotros, la Unión Europea lo que está buscando es que personas jurídicas no estén creando cascarones para evadir el pago allá. Es lo que está buscando, es que sean empresas de verdad de sus territorios, de sus jurisprudencias, no es de acá. Que no estén creando acá. Lo que tenemos aquí es territorial. Exactamente, nuestro sistema tributario es territorial. Y además, desde la fracción de la unidad hemos sido nosotros muy enfáticos en que vamos a seguir insistiendo en que el sistema tributario del país continúe siendo territorial. Porque definitivamente, perdón, Jorge, ese tema de territorial es que no hay que dejar de lado. O sea, es estratégico, pero lo que vamos a hacer es, ahora sí, entonces a esas entidades jurídicas demos transferencia. Con España, por ejemplo, tenemos un tratado para evitar la doble imposición, que dentro de sus articulados en este tratado está el tema del intercambio de información tributaria. Yo ya lo he visto aplicar, en auditorías tributarias los protocolos de intercambio de información tributaria porque existen. Además, es que los mecanismos ya existen. Los convenios con la OCDE, todos de intercambio de información, Costa Rica es partícipe. Pero además, yo siento que es presión, ¿verdad? Esto se llama presión. Esto va a ser, vamos a caer. Y espero yo que los costarricenses debatamos lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? No puede, primero el gobierno me parece a mí que está asfixiado, ¿verdad? Por todo lado, pero por el gasto. Un gasto muy malo, ¿verdad? Porque tenemos una educación que es un desastre, ¿verdad? Y ese es el mayor gasto que tiene el presupuesto, pero eso no se habla, eso no se discute. Llegaron las autoridades a hablar de la ruta y la ruta como que no tiene muy clara la ruta, ¿verdad? No podemos seguir, los empresarios están asfixiados de verdad, las cargas que tenemos en las planillas, cargas tributarias, cargas sociales, o sea, la ineficiencia del Estado es otra carga, o sea, los benditos trámites por todo, la cantidad de impuestos que tenemos por todo, porque uno dice, bueno, es que no sumarlo, impuesto al carro, impuesto a la gasolina, impuesto, todos los impuestos, o sea, solo cuando en diciembre agarro uno el aguinaldo, cuando tenía aguinaldo, tenías que pagar el marchamo, y entonces, y marchamo para unas carreteras que son un desastre, ¿verdad? Y lo que tienes que pagar es el mecánico para que te arregle el carro, ¿verdad? Pero nadie
preocupa eso, ¿ah? Nadie le preocupa dónde está invirtiéndose la plata, cómo se está invirtiendo, cuál es la productividad. Ni la Asamblea Legislativa pide ningún resultado, nada. Hay una cuestión que nos estamos, nada más lo que se discute es el monto del presupuesto. No, si no es el monto. Es si yo invierto 100.000 colones para una, digamos, para una mejora en una escuela, tiene que darse. No es que invertí 100.000 o invertí billones de colones en el sistema educativo y los resultados ahí están, nadie los discute. Entonces a mí me parece que, y además creo que no hay el ambiente legislativo para aprobar un proyecto de ley complejo. O sea, aquí hay que buscar una solución de corto plazo donde que se logre esa transparencia que usted muy bien lo explica, ¿verdad? Y que ya existen herramientas. Y que ya existen herramientas. Ya existen. Bueno, entonces, si ya existen, con el planteamiento que hace la fracción y que hace tu proyecto, pues se logra también cumplir. Pero no hay documentos todavía. No hay documentos de qué es lo que está pidiendo el fondo ni lo que está pidiendo nadie. Son dos temas completamente separados. Es que esa mezcla de temas es lo que no podemos hacer. No sé, yo no diría que no hay ambiente en la Asamblea para discutir temas complejos, lo puede haber, pero ese tema requiere un tratamiento, un tiempo distinto ante una situación en la que estamos en este momento de urgencia. Estamos en el mes de marzo y de aquí a septiembre Costa Rica tiene que haber resuelto el tema de la lista gris. Eso no es el tiempo para discutir un proyecto, ya sea complejo, de renta global o de renta mundial. Que se pueden dar las dos discusiones incluso de manera paralela. Aquí ni siquiera estamos planteando que se dé primero la discusión de un tema y hasta que resolvamos ese tema iniciamos el otro. En lo más mínimo, aquí las dos discusiones pueden ir de manera paralela y al mismo tiempo, pero son temas distintos. Lo que no debe de ir son los dos temas en un solo proyecto de ley, porque entonces lo que estamos haciendo es dejando amarrado, y discúlpenme la expresión, pero dejando amarrado, para que esto pase tiene que pasar esto, y así no va a funcionar, porque además tenemos que resolver el tema de la lista gris, porque eso está afectando nuestras inversiones, porque los inversionistas que sean de la Unión Europea, que se quieran establecer en Costa Rica, mientras esto no esté claro, pueden tener alguna consecuencia o algún castigo, pero además, internacionalmente nuestra imagen, con la imagen positiva que tiene Costa Rica, nuestra imagen es la que más va a sufrir y eso es lo que tenemos que resolver, pero al mismo tiempo podemos discutir el otro tema que el gobierno puede venir a decir, bueno, este es mi proyecto y lo planteo porque tenemos que cumplir con Fondo Monetario Internacional y todos los requisitos que sea, que les parezca que ese proyecto es necesario porque hay que cumplir, tráiganlo, pónganlo sobre la mesa y empezamos la discusión, pero no mezclen los dos temas en un solo proyecto de ley. Tenés uno de muy corto plazo, por no decir que casi inmediato. Es inmediato. Y el otro que se va a llevar una gran discusión. O sea, es inmediato. Un proyecto de una reforma tributaria casi integral, ¿verdad? Cambiar el sistema tributario. Cambiar el sistema tributario. Es cambiar el sistema tributario. Vean el ejemplo que tenemos más claramente. Nosotros tuvimos reforma en el 2019, pero cuando se presentó el primer proyecto de la reforma que teníamos del año 86, en el 2005, si mal no me equivoco, con don Abel Pacheco, fue ahí cuando se presentó el primer proyecto. Y hasta el 2018 fue la fecha exacta, 4 de diciembre del 2018 se modifica. Doña Laura Chinchilla también presenta. Entonces, si vamos a llegar a esto, perdón, pero entonces aquí vamos a tener definitivamente una inseguridad jurídica para aquellos inversionistas brava. Porque recuerden, yo siempre les digo, como para tratar de ejemplificar esto, nosotros en Costa Rica, como a raíz de la reforma de la 96-35, se introdujo un articulado sobre el límite o la no deducibilidad de gastos en donde tengamos gastos relacionados con jurisdicciones no cooperantes. Esa es la situación que tenemos espejo ahorita en este momento. Dependiendo obviamente de cada jurisdicción en la Unión Europea, posiblemente Costa Rica ellos van a tener ese limitante con tener relación económica con nosotros.
Entonces, de ahí es donde yo les digo, vean la importancia de por qué esto requiere para ayer, ni siquiera es para mañana, es para ayer una modificación desde esa línea, pero no es esto que no se entienda que es una analogía de un más impuesto, es trazabilidad, ya tenemos herramientas con intercambios de información tributarias, convenios de este tipo, ya esto existe, entonces, ok, ahora incorporemos algo más que definitivamente no se puede mezclar con un cambio de sistema tributario, porque si no, ahí nos va a pegar como lo que pasó con la reforma tributaria que tuvimos por años. Alineémonos en esa línea, en eso, y como bien lo dice usted, o sea, son proyectos de ley que se pueden presentar de forma paralela. ¿Desde cuándo estamos ya escuchando que el gobierno va a presentar un proyecto de renta global? Desde agosto específicamente el año pasado. Estamos ya en marzo, y producto de la situación que se está hablando, nos van a traer un proyecto integral con esas dos líneas. Creo que no debería de ser. Hay que ser astutos, hay que pensar, más que astutos, es estratégicos con el tema, y desde el gobierno me refiero, desde el tema de cómo salimos de esa lista, tranquilos, que nos quiten del tema de esta lista y que no vayan a tener restricciones estas personas que invierten en Costa Rica, en la Unión Europea, y tengamos y ofrezcamos una medida sana de sanar esa situación. Por ejemplo, el tema importantísimo, ¿qué es lo que se busca y qué fue la reforma importante que tuvimos nosotros? La verificación de una doble no imposición. Eso es lo que nosotros necesitamos, pero desde aquí es como el espejo. Por eso yo traigo siempre a colación ese articulado que dice: en Costa Rica hay restricción de gasto deducible para las negociaciones con jurisdicciones no cooperantes. Nosotros estamos exactamente en la misma ahora, pero desde la Unión Europea. ¿Cómo hacemos? Ya tenemos la regla, ya tenemos, ya sabemos que lo que hay que hacer aquí es dar esa trazabilidad. Por eso es que, digamos, sí comparto muchísimo el tema de que el proyecto de ley que ahorita se necesita, el de urgencia, es cómo salimos de esta lista. Y nada más, y eso no significa más impuestos. A la Unión Europea no le interesa que aquí en Costa Rica cobren más impuestos. Eso es un hecho. O sea, es que nadie puede interferir en ese tema. Lo que ellos necesitan es que esas personas jurídicas específicamente demuestren que todas sus rentas fueron sujetas a un impuesto. Eso es todo. Eso, y es de corto plazo. Todo ¿Sí? es de corto plazo ahora. Sí, pero Y es de muchísimo corto plazo. Y separados los temas. Yo pongo un ejemplo que vivió este gobierno y lo vivió esta Asamblea Legislativa también, y fue la discusión de eurobonos. En una discusión que además, para empezar, todos, creo yo, debíamos estar de acuerdo, porque eurobonos no era un tema de un gobierno, eurobonos era un tema de país y del resultado para el país. Ok, ¿cuánto tardó eurobonos? ¿Y por qué temas se trabó en la Asamblea Legislativa eurobonos? Entonces, ¿cómo pretenderíamos que un proyecto de esta magnitud traiga incluido la respuesta que se necesita para algo de aquí a septiembre? No puede ser. No hay los tiempos. No dan los tiempos. Y además tenemos que dar una señal como país. Yo aquí insisto que ni siquiera nos vamos a esperar a septiembre. Es poderle decir a la Unión Europea, aunque la revisión sea hasta en septiembre, es que la Unión Europea vea, mira, le hice la llamada de atención a Costa Rica en el mes de enero, y en el mes de mayo lo había resuelto. Lo resolvieron de manera inmediata porque había interés. El proyecto que la Fracción Unidad presentó no busca, no pretende, y que quede clarísimo, recolectar ni un colón más de impuestos. No estoy diciendo que es que el país no necesite más recursos. Por supuesto que el país necesita más recursos. Las necesidades son ilimitadas y los recursos no, desgraciadamente. Que no somos eficientes en el uso o en el gasto y en la inversión pública. No somos eficientes. Tenemos que cambiar eso. Pero igual necesitamos más recursos. Pero no es vía impuestos. El Estado va a tener que empezar a ser más innovador, igual que le ha tocado ser innovador al sector privado, para tener más recolección, para tener nuevos ingresos. Va a tener que ser más eficiente en el gasto y en la inversión. Pero este proyecto de ley que la Fracción Unidad es muy sencillo. Es muy sencillo y no pretende aumentar los impuestos a nadie, ni tampoco fue pensado, esto como una herramienta para que el Estado tenga más recursos. Ya lo hizo también otros países y latinoamericanos, y que son países
Pero de igual forma, si hay observaciones sobre el proyecto, porque se dice, bueno, vean, es que lo que pasa es que en Uruguay la situación era un poco distinta por esto y esto, entonces a este proyecto le podemos agregar esto, sin que eso signifique un cambio en nuestro sistema tributario, en ese proyecto, sin que eso signifique que pasamos de un sistema territorial a uno de renta global o renta mundial. Bienvenidas las observaciones. La fracción lo que hizo fue poner una propuesta que está completamente ahí para todos, para que traigan observaciones y posibles modificaciones para el corto plazo y lo inmediato, salir de la lista gris de la Unión Europea. Nosotros estamos abiertos a escuchar esas observaciones, pero al día de hoy no hemos recibido ninguna. Bueno, lo que han recibido es, digamos, señales de que viene un proyecto más integral, más complicado, más donde van a corregir todos los problemas que durante tantos años... Lo que pasa es que en meses eso no sale. Eso no sale... bueno, pero lo bueno de esto es que en este caso la decisión está en nuestras manos. Sí, la decisión está en la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa tiene que dividir en dos los temas. Y el Ejecutivo tiene que también entender que hay una cosa de cortísimo plazo, que es cortísimo, pues, en los tiempos de un Congreso, pasar esto en 2 meses, 3 meses, versus ya una reforma integral que tal vez tiene beneficios, algunas, pero lo que va a querer es más impuestos, ¿verdad? Es correcto. Y no hay tal reforma, sino es... Además, yo creo que el gobierno se le dieron muchas herramientas para poder mejorar notablemente sus ingresos y que lo que no hay es ni educación fiscal, ni hay fiscalización tampoco, ni hay digamos, algo que le diga a uno que el gobierno está haciendo y resolviendo los problemas. O sea, cuando uno le está aumentando la pobreza y está aumentando el desempleo y están aumentando los problemas sociales y hay problemas muy complicados, uno dice, bueno, ¿es de más recursos o es de mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos, ¿verdad? Es que ese es el punto, la recaudación. O sea, es que, por eso es que este tema específico de la Unión Europea no es un más impuestos. O sea, y si quiero combinarlo con otro elemento, que es el tema de renta global, por ejemplo, que como le decía, lo escuchamos desde hace ya varios meses y todavía no hemos visto un proyecto al respecto. El punto es que a nadie se le tiene que olvidar que está la otra, que es la recaudación. O sea, si yo necesito más ingresos, yo voy y verifico que usted, pues se le da la potestad a la administración tributaria para que por 4 años vaya y verifique si aquel contribuyente autoliquidó su impuesto de forma adecuada y ya las reglas están un poquito, digamos que es donde digo yo que hay temas todavía de inseguridad jurídica, ¿verdad? Pero ya tenemos una ley, tenemos un reglamento de aplicación, entonces si quiere más ingresos... exacto, ese de Hacienda Digital, que bueno, que a raíz del tema del hackeo y demás, pero se necesita, o sea, nadie se nos... Eso es lo que pasa aquí en este país. Aquí todo es un boom en un momento y después se olvidan de las cosas. En el 2020 la Procuraduría viene y tiene una auditoría, le hacen un informe donde todos esos sistemas no se comunican. Estamos hablando del 2020, hace 3 años. Y Hacienda Digital todavía entiendo que lo que estaban, y la primera proyección era la Dirección General de Aduanas, pero nada, entonces... Por una parte, escucha el empresario, el contribuyente, más impuestos, otros cambios, pero ¿y la parte de recaudación? ¿Nos falta más norma en la recaudación? No, yo digo que no, ya la potestad está dispuesta. Tenemos un código de normas y procedimientos tributarios, tenemos nuestra ley de renta y nuestro impuesto al valor agregado, que para mí son otros impuestos sobre los que más hay que hacer un tema de revisión. Y ahí está. Entonces, si necesitamos más ingresos, no es necesario ir al tema más impuestos, es vaya y aboque porque se esté cumpliendo esto, me explico, es que ya de verdad, yo que lo veo con las empresas, con mis clientes, de verdad las empresas están sofocadas, o sea, el tipo de cambio, por ejemplo, que usted señalaba, o sea, es demasiado, me explico, y por otro lado, cuando dice el tipo de cambio baja, pero qué curioso, pero el combustible va a subir, ¿verdad? Pues yo creo que ya subió, si no fue ayer, creo, por ahí anda, más o menos, como que hay cosas como que no son congruentes, me explico. Y ahora que vengan y tiren una reforma de un cambio de sistema tributario, pues nosotros el sistema tributario es territorial.
y que me vengan a hacer un cambio de esos, en meses eso no va a salir. O sea, y usted mejor que nadie lo sabe, eso no va a salir en meses. Bueno, aquí yo creo que entonces, más que al Poder Ejecutivo, nosotros a lo que tenemos que apelar son a las demás fracciones legislativas. Exacto. El poder Ejecutivo tiene en la Asamblea Legislativa 10 votos, 10 representantes, 10 diputados del oficialismo. Los otros 47 no lo somos. 47 votos son suficientes para que el proyecto de ley de sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea esté listo de aquí incluso al mes de mayo. Está en nuestras manos. No importa no importa, no lo digo en el mal sentido. Por supuesto que coordinamos con el Ejecutivo, que hay que hacerlo y demás, pero en lo que no coincidimos y que nosotros estamos viendo como legisladores y que también el pueblo nos dio a nosotros esa potestad, estamos viendo que es algo que se debe hacer, tenemos las herramientas y los votos y los números. Entonces aquí el llamado y a lo que tenemos que apelar es a las demás fracciones y que cada una de las fracciones se pronuncie con respecto a cuál es su visión en este tema ante los inversionistas, ante el parque empresarial costarricense y extranjero y también hacia los costarricenses. Los demás sumamos 47 votos. De aquí a mayo este proyecto podría estar aprobado sin ningún problema, más allá de lo que el Poder Ejecutivo está indicando, porque lo que ellos indiquen no es obligatorio para nosotros hacerlo. E insisto, no quiere decir que no podemos discutir al mismo tiempo el proyecto que van a traer, pero los números a mí me dan, bueno, pero dependerá de qué están pensando las demás fracciones. Entonces, ¿están las demás fracciones en esta línea o hay alguna otra fracción que está pensando que Costa Rica debe cambiar el sistema tributario? ¿O hay alguna otra fracción que le está funcionando esta excusa de la Unión Europea para... Pero además, es una mayoría simple. Por eso, mayoría simple, incluso puede ser menos, pero lo que quiero decir es, de 57 que hay, 47 somos de oposición. Aquí no estamos hablando de que es que el Ejecutivo tiene la mayoría de los diputados en el Congreso. Entonces, de ahí sí, bueno, qué lástima, Ejecutivo, que no nos pudiéramos poner de acuerdo en esto y todos fuéramos en una sola línea. Traiga su proyecto y lo vamos a discutir, pero lo vamos a aprobar. Porque ahora, si a hay que hacerle cambios con respecto a solicitudes de la Unión Europea, no del Fondo Monetario Internacional, porque son dos discusiones separadas y distintas. Si a hay que hacerle cambios con respecto a los requerimientos de la Unión Europea, más que bienvenidos. Yo he sido insistente con el Ministerio de Hacienda, por favor, apenas tengan esas otras solicitudes de la Unión Europea, háganoslas llegar para incorporarlas a este proyecto de ley. Pero las solicitudes que le ha hecho a los demás países, porque de pronto entonces la Unión Europea solo en Costa Rica quiere que se aplique la renta mundial. Eso me parecería extrañísimo. Pero aún así, si lo está solicitando, bueno, traigan el respaldo de que la Unión Europea lo está solicitando y a partir de ahí entonces iniciamos esta discusión en el tema de la Unión Europea, pero con el respaldo de que eso es lo que solicita. Porque si lo que está solicitando es que se grabe rentas pasivas también a personas físicas y no solo a jurídicos, bueno, de ser así, se incorpora. O sea, si también el temor y la trazabilidad no es solo para personas jurídicas, ok, que la Unión Europea dice, no, es que también se necesita para personas físicas, incorporémoslo, no hay ningún problema, pero eso no es renta global ni renta mundial. Bueno, exacto. Yo creo que vamos a esperar a ver cuáles son las reacciones, ¿verdad? Creo que esto es lo que se requiere, discusión. Así es. O sea, estamos en un país donde la discusión es importante. Y este es el esfuerzo de este programa de distintos temas, de problemas nacionales, básicamente. Muchas gracias. Gracias y a cuando usted. quieran, pues volvemos a discutir. Ahí vamos a volver a discutir, porque yo creo que este es solo un el tema que inicio. va a estar caminando Exacto. aceleradamente, porque queda un poquito tiempo para cumplir y salir de la lista
gris o negra, no sé. Así es, ya hemos pasado por esos sustitos, ¿verdad? Claro. Recuerden la otra en paraísos fiscales Sí, también, así es. 2009, por ahí más Es o menos. es lista gris, que Ajá. tenemos que buscar de aquí a octubre, Sí. que no pasemos a la lista negra. Exacto. Eso es lo que necesitamos. Bueno, Que nos mantengamos en este momento en la En gris observación. en este momento estamos en somos observación. Así Muchas es. gracias. A ustedes las A gracias. ustedes. Buen día.